Bienvenidos de nuevo a otra noche de terror. Las historias que hoy traemos son escalofriantes y esperamos te gusten tanto, hasta el punto de tener pesadillas. Antes de comenzar, queremos dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Si eres uno de ellos, déjanos un mensaje en los comentarios. Sin más rodeos, comencemos. Bienvenidos a Ecos Paranormales. Aquello que la habita. Si le preguntas a casi cualquier persona por su olor favorito, estoy segura que te dirá el olor de la tierra mojada que deja la lluvia. Pero para mí, ese aroma representa tiempos de pesadillas. Mi nombre es Malena y soy del estado Vargas. Eso queda en Venezuela. En esa época no era una niña, como para poder dudar si en efecto aquello había sido producto de mi imaginación. Tenía 16 años. Digamos que estaba pasando por esa etapa rebelde que todos pasamos, pero loca no estaba. Había sido un año escolar bastante pesado. Tenía esa sensación de no saber qué hacer con mi vida. Quería ser periodista, pero al mismo tiempo me gustaba mucho la repostería. Y así transcurrió todo un ciclo y yo, ensimismada a más no poder. Llegaron las vacaciones y junto con eso lluvias suaves y la visita de una prima que había visto un par de veces en toda mi vida. Era un poco más joven que yo y era media rarita, pero mis padres me dejaron bien claro que debía tratarla bien, que ella no estaba pasando por un buen momento, pero en sí, nunca me explicaron qué era lo que le pasaba. Compartimos habitación muy a mi pesar. De manera amable, le dije que no tocara mis cosas y nos llevaríamos bien. También fui directa y le pregunté por su situación, pero ante mi curiosidad, solo respondió con una sonrisa algo intimidante. Así que preferí dejarlo así. Las primeras noches pasaron normalmente, con la excepción que algunas veces cuando me paraba en la madrugada, la veía sentada en su cama, mirando fijamente a la ventana. Pero ya había visto suficientes películas de terror como para saber que no se molesta a una persona sonámbula o en trance. La semana siguiente empecé a sufrir de insomnio y noté que los días en que mi prima se sentaba en su cama, lo hacía siempre a la misma hora, 2:45 a.m., y a eso de las 3:45 empezaba a llover, y recién allí ella se volvía a dormir. Mi mamá solía preguntarme cada mañana si todo estaba bien. A veces me fastidiaba la preguntadera. Le decía que sí, que todo estaba bien y, extrañamente, parecía respirar aliviada. Ya habían pasado más de 15 días desde que mi prima había llegado, y no se me ocurrió nada mejor que preguntarle a mi madre que cuándo se iría. Para mi espanto me di cuenta tarde que la inquilina estaba justo a mi lado. De verdad no entiendo qué me pasó, pero lo lamentaría. Desde esa misma noche, empecé a temerle después de que se acercara a mi oído y me dijera que, cuando ella hiciera lo que vino a hacer, se iría, no antes. Le pedí una disculpa incómoda y me arropé completa. Me dio escalofrío su presencia y su intención. Justo esa madrugada llovió, pero no paró como de costumbre. Siguió lloviendo y lloviendo al punto de causar severas inundaciones en todo el pueblo. El poblado donde vivíamos, aunque había sufrido varios percances por temporadas de lluvias anteriores, no había pasado a mayores. Una noche me armé de valor y me acerqué a ella cuando estaba absorta viendo la ventana. Como lo sospeché, tenía los ojos en blanco. Estaba fría y sudaba. Murmuraba algo, pero, de verdad, que no le entendí nada. Me arriesgué y decidí despertarla. De repente empezó a llorar y a gritar tan fuerte que mi madre se despertó y la consoló. Y de paso, me echó a mí la culpa por asustarla. ¿Cómo era posible
que no se diera cuenta que era ella quien me aterraba a mí. Por cierto, esa noche no llovió. Empecé a evitarla a toda costa a partir de allí. Tampoco le conté nada de lo que pensaba a mi mamá. Después de semejante regaño, no me quedaron ganas. Trataba de pasar el mayor tiempo posible fuera de la casa, hasta que un día simplemente ya no se podía salir. Y aún después de tantos años, sigo pensando que fue provocado por mi prima, o por lo que sea que habitaba en ella. La noche previa a la desgracia, nos fuimos a acostar todos temprano. Había una pesadez en la casa que se traducía en una falta total de energía por parte de todos los miembros de la familia. Esa madrugada la vi una vez más, pero justo cuando abrí mis ojos, ella estaba convulsionando o algo por el estilo. Se sacudía violentamente. Me asusté al punto de congelarme y ponerme a llorar como boba. Después de eso, bastaron unos 4 días de lluvias continuas para que desapareciera medio pueblo. Hubo varios deslaves y en uno de esos desapareció mi casa y unos cuantos habitantes. Afortunadamente nos fuimos a tiempo, precisamente por la insistencia de mi prima. Algo en ella cambió después de esa noche. Su mirada ya no era pesada y siniestra, sino que evocaba terror. Se volvió asustadiza y nerviosa. Todos nos fuimos a casa de mi abuela, pero a ella la mandaron de vuelta con su mamá. Por suerte, nunca más la vi. Me llamarán loca, pero nadie me saca de la cabeza que esa noche algo soltó a mi prima, pero se cobró llevándose consigo otras vidas. Terror en Tlatelolco. Ya todos los mexicanos saben lo terrible que fue el terremoto del 85. Pero quizás el resto del mundo no. Vivo en Tlatelolco y esta historia me la contó mi abuelo. Un albañil que me juró que no solamente desenterraron personas de los escombros, sino algunos secretos que deberían haber permanecido allí. Varias estructuras se dieron durante ese desastre, pero por respeto y por seguridad propia, no puedo decir en cuál estructura sucedió esto. Según mi abuelo, y como muchas otras personas, luego de que pasara un poco la conmoción, se ofrecieron como voluntarios para poder ir quitando los escombros junto con los bomberos y la defensa civil. Esta edificación no se derrumbó por completo. Hubo secciones de la planta baja y del sótano que estaban dañadas, pero que se notaban aún sólidas. Estaba despejando una escalera que bajaba hacia el sótano, a lo que parecía ser una oficina en donde estaba todo absolutamente destrozado. Las estanterías con carpetas, libros, cajas llenas de documentos estaban desparramadas por todo el suelo. Una vez que despejaron la zona, él fue uno de los que se puso a juntar todo eso, tratando de ordenarlos un poco, y se dio cuenta que eran todos papeles y expedientes médicos. Pero había una especie de cuaderno que le llamó la atención. Era de tapa dura, color negro, y no tenía nada grabado ni escrito. Debido a la curiosidad, lo abrió y estaba escrito a mano. Lo dejó aparte para después revisarlo de nuevo y saber en qué lugar ponerlo. Producto del sismo, había tuberías de agua rotas que seguían filtrándose, mojando y destruyendo todo. Mi abuelo no está seguro de por qué lo hizo, pero tomó ese libro y se lo llevó a su casa. Tenía algunas hojas mojadas y pegadas entre sí. Entonces, la colocó sobre la estufa para secarlo. Una vez listo, empezó a separar las amarillentas páginas y comenzó a leerlo. Yo hubiera preferido no saber esto, pero quizás necesitaba desahogarse. Las anotaciones describían procesos médicos, digamos entre comillas, donde algunos pacientes eran sometidos a prácticas propias de un carnicero. Pero no solo eso, habían rituales escritos con todo lujo de detalles que solo podrían ser de origen satánico.
quiso devolverlo, dejarlo donde lo encontró. No acudió a la policía porque no quería tener nada que ver con esas cosas, y mucho menos tener problemas con el dueño de aquel libro. Pero cuando se acercó al lugar, se dio cuenta que ya habían demolido el resto de la estructura, supongo por el peligro de colapso, y habían cercado todo el terreno. Pensó entonces en tirarlo por encima de la cerca, pero escuchó voces dentro y se fue de ahí rápidamente. Después de esto, mi abuelo comenzó a ver y oír cosas. Voces que le susurraban cosas espantosas al oído. Gritos desgarradores de lo que parecían hombres y mujeres que lo atormentaban durante las noches al irse a dormir. Me contó algunos de sus sueños, donde veía una sala de un hospital, pero solo iluminada con velas, y un grupo de personas vestidas de negro operaban o, mejor dicho, desvivían a quien estuviera acostado en la camilla. Yo creo que se debía a la sugestión y al trauma de haber leído tantas cosas oscuras y aberrantes, pero él me juraba que no eran sueños ni pesadillas, y que tampoco era su mente. Aseguraba que eran visiones del pasado. El libro lo guardó en una caja de madera, con candado, y lo hizo bendecir con un curita de la ciudad. Y a partir de ese momento, pudo dormir en paz. Mi abuelo no es de esos que son expertos en contar historias o que viven relatando anécdotas de sus épocas. Todo lo contrario, es el tipo más callado y reservado que conozco, y por eso le creo. Lo que aún no me ha dicho es dónde escondió esa caja. Me provoca mucha curiosidad. Y hasta aquí, las historias de hoy. ¿Qué te parecieron? Si lograron provocarte terror, déjanos saberlo con un comentario. Recuerda que puedes enviarnos tu relato a ecosiniestros@gmail.com. Hasta la próxima noche de terror y dulces pesadillas.